Bienvenidos, vamos a seguir con nuestra temática y vamos a hablar ahora de corazón, de cardiología. Apaguemos, por favor. Bueno, esta es una temática un poquito diferente, pero vamos a pedirle a Dios que las cosas nos vayan muy bien para aprender cardiología y cuando nos toque interactuar tengamos las bases para poder manejarlas como debe ser. Un poquitico hacia adelante les voy a molestar. Bueno. Vamos juiciosos. Momento. Entonces arrancamos el capítulo de cardiología. Bueno, sufijo, logo, estudio y cardio, corazón. Pero cuando hablamos de corazón, vamos a hablar de cuatro cosas. Primero, de esa bomba que se llama corazón. El corazón bombea a través de unos vasos sanguíneos. ¿Y qué va a bombear? La sangre y la linfa. O sea que nosotros vamos a estudiar el corazón, los vasos sanguíneos, la sangre y la linfa. Pero la sangre tiene un sinónimo. ¿Cuál es? Lo vimos en la anatomía 1. Un tejido que circula. O sea, ¿es el tejido circulador? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a empezar por estudiar el corazón. Bueno, entonces el corazón tiene forma de cono. Bueno, entonces arrancamos acá. Ahí está. Entonces, miren, el corazón tiene forma de cono, con una base de ubicación dorsal y un vértice de ubicación ventral. Este vértice le faltó un poquito para ser vértice. Muy bien, pero resulta que todo lo que mira hacia adelante es corazón derecho. Pensemos que el animal está mirando hacia el televisor y lo que mira hacia atrás es corazón izquierdo. Pero tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo tiene dos porciones dorsales llamadas aurículas y dos porciones ventrales llamadas ventrículos. O sea que aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, muy importante. Si seguimos aquí. Mire aquí el corazoncito. El corazón está viendo, hacemos aquí esta otra fotico, no me gusta mucho esta. Siempre que ubiquemos un órgano y lo llevo a mi encéfalo en un dibujo, lo primero que debo pensar es, bueno, ¿y cómo está ubicado el animalito? Eso en medicina se llama posturas. Y postura en medicina hablamos de recumbencia. Entonces el animalito está acostado aquí en recumbencia lateral derecha, es decir, está acostado sobre el lado derecho, por lo tanto yo estoy viendo el corazón por el lado izquierdo. Vuelve nuevamente, el corazón tiene forma de cono,
con una base de ubicación dorsal formado por aurícula derecha y ventrículo derecho, un vértice de ubicación ventral y lo forma únicamente el ventrículo izquierdo, un borde anterior formado por aurícula derecha y ventrículo derecho, por eso se le conoce también con el nombre de borde derecho, un borde posterior formado por aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, también se llama borde izquierdo. Por este lado está la superficie izquierda que es convexa y por el otro lado la superficie derecha que también es convexa. ¿Me voy a entender o no, colegas? Es decir, en este caso el animalito ¿hacia dónde está viendo? Al televisor. La cabeza hacia el televisor, la cola está atrás, o sea que el derecho es craneal, el posterior y el izquierdo es caudal. Pero si lo paso aquí, ¿para dónde está viendo el animalito ahora? Hacia la puerta, derecha allá e izquierda aquí. Entonces, vuelvo al anterior. ¿En qué postura está el animalito? Aquí está acostado sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo. Sobre el lado derecho. Derecho, o sea que está en decúbito lateral derecho. Ustedes están sentados sobre la pelvis, está en decúbito pélvico. Algunos dormimos boca abajo, en decúbito esternal, otros duermen de boca arriba, en decúbito dorsal, otros sobre el lado izquierdo, en decúbito lateral izquierdo, otros en decúbito lateral derecho. O sea que en medicina el decúbito reemplaza o se parece a las posiciones del Kama Sutra, ¿sí o no? Listo. Entonces aquí estaría, gracias Rafi, el doctor está cargando el científico. Ahí nomás, gracias. O sea que aquí, ¿en qué estaría? ¿En decúbito qué? Lateral Lateral izquierdo. ¿Está el doctor? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces para hacer este dibujo el animalito está ¿en qué postura? Decúbito lateral. ¿En decúbito lateral qué? Derecho. Derecho, perfecto. Entonces miren esto. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. A la aurícula derecha llegan las venas cavas. Venas cavas. Y a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. ¿Todos de acuerdo hasta ahí o no? Bueno, muy bien. Pero en medicina nos toca aprendernos lo que en matemática nos enseñaron, ciclo. ¿Qué es ciclo? Salir de un punto X, ir a un punto Y y regresar a un punto X. Pero como aquí estoy hablando de corazón, entonces hablo del ciclo cardíaco. Entonces en anatomía 1, los que vieron conmigo, hablamos de que el ciclo cardíaco está formado por circulación mayor y por circulación menor. Entonces, vamos con esto. El ciclo cardíaco, si hablamos de circulación mayor y de circulación menor, sería la siguiente. ¿Dónde arranca el ciclo? Del ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo, hagamos un nuevo dibujito para poderlo entender y maximizar lo que queremos.
Muy bien, entonces, ¿qué pida que hago por ahí que me prenda? Ya, gracias. Bueno, ahora sí entonces, todos por favor. Del ventrículo izquierdo, mire, sale esta en verde que es la arteria. Aorta. Listo. Sigo. Desde el ventrículo izquierdo sube y se va para la economía craneal, o sea, lleva la irrigación a tórax, cuello, cabeza y miembros anteriores. Pero otra parte va para atrás, que es la economía caudal del animalito, donde está cola, pelvis, miembros posteriores y abdomen. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Cómo arrancó aquí? Entonces no olvidemos que dentro de la sangre hay un globulito rojo y ese glóbulo rojo tiene una particularidad y es que no tiene núcleo. En su citoplasma tiene una proteína llamada hemoglobina. Esta hemoglobina tiene dos opciones: o se une con el oxígeno y forma oxihemoglobina, o se une con el CO2 y forma la carboxihemoglobina. Y la relación es de 1 a 127 en favor del CO2, es decir, la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. ¿Todos de acuerdo o no? Entonces, del ventrículo izquierdo sale un globulito rojo con oxígeno, o sea, con oxihemoglobina. Se fue, mira, y ahí va a través de la aorta, llevando hemoglobina. Llega a la economía del animal con hemoglobina rica en oxígeno. O sea que todo lo que se mueve a través de la arteria aorta va rico en oxígeno, va como oxihemoglobina. Entrega el oxígeno y capta el CO2. ¿Y quién lo recoge? De la economía craneal del animal. Entonces, en esta que es la vena cava craneal, miren, estas son las venas cavas, no las coloqué, ¿no? Entonces, en verde son las venas cavas. Esta, hoy caramba, me quedé en el verde, no, en azul. Entonces, a la aurícula derecha llegan ahora sí, ¿las venas qué? Venas cavas. Esta es la vena en azul, cava craneal, y esta es la vena cava caudal. Pero ¿cómo viene la sangre en las venas cavas? Aquí viene como HB, CO2, arranca aquí como HB, CO2, ¿sí o no? Y llega a la aurícula derecha como HB, CO2. Listo, entonces ahora sí. ¿Qué es la circulación mayor? Mire. Circulación mayor, díganme. Entonces, arranca la sangre del ventrículo izquierdo, va a la economía del animal
y de la economía del animal a la aurícula derecha. Otra vez, del ventrículo izquierdo se va a la economía del animal y de la economía del animal llega a la aurícula derecha. ¿Sí o no, colegas? Que es lo mismo decir corazón va a la economía del animal y de la economía del animal vuelve al corazón. ¿Sí o no? Corazón, economía del animal y de la economía del animal al corazón. ¿Cómo nos fue hasta ahí? Súper. ¿Esta qué circulación es? Mayor. ¿Por qué mayor? Porque hay que mandar la sangre a la punta de la oreja y a la punta de la cola, pero hay que colocarle la N. Sin la N es otra cosa, ya no es circulación. No olviden que es de eso se decía mi profesor de clínicas. Cuando yo hago cirugía yo opero solo porque es que solo hay dos profesiones que se trabajan con el cliente encima. Pero bueno, tienen sus cosas buenas y malas. Trabajar con el copita. Bueno, listo, sigo. Ahora voy para qué? Circulación menor. Para la circulación menor. Una pregunta. Adelante. ¿Qué función tienen las aurículas? O sea, ¿no es más fácil que llegue la sangre directamente a los ventrículos? Espere que ahorita nos metemos allá en el mundo del corazón por dentro. Vamos para allá. Aguánteme ahí que en 10 minuticos tenemos. Vamos para allá. Volvemos nuevamente. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ya sabemos que la sangre llegó a la aurícula derecha, ¿sí o no? De la aurícula derecha pasó al ventrículo derecho y el ventrículo derecho se ala por la pulmonar a los pulmones y de los pulmones llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Esta se llama Circulación menor. circulación menor. O sea que esta va de ventrículo derecho va al pulmón y del pulmón a la aurícula derecha. Es lo mismo decir, del corazón va al pulmón y del pulmón va nuevamente al corazón. Dígame si eso es claro, sí o no. No lo escuché. ¿Es válido decir que es menor porque tiene menor recorrido? Claro, ¿no es que este manda es al órgano que está al pie? O sea, el ventrículo izquierdo, pensemos que son dos salones. El salón este es el derecho y allá está el izquierdo. El izquierdo manda el agua hasta la casona y a la rectoría, lejos. En cambio, este, que es el derecho, manda el agua o el corazoncito aquí donde Don Rafa, que es el pulmón, ahí al pie. Por eso es menor. Pero coloquémosle entonces, ahora sí, coloquémosle oxígeno. Entonces, ¿cómo llegó a la aurícula derecha? La sangre. Con HbCO2. Pasó al ventrículo derecho como HbCO2. Se da por la arteria pulmonar como HbCO2. La entrega a los pulmones y es recogida por un globulito rojo como HbO2. Pasó a la aurícula izquierda como HbO2, se pasó al ventrículo izquierdo como HbO2 y de ahí sale por la arteria aorta como HbO2. ¿Sí o no? Dígame. Sí, sí. Conclusión. Miren esta belleza. El corazón derecho se caracteriza ¿por qué? Porque transporta sangre rica en CO2. Y el corazón izquierdo transporta sangre rica en oxígeno. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Ahora miren esto. Nos enseñaron en biología. Aquí lo único que me queda por ubicarle son las cavas y la aorta. ¿Sí o no?
Entonces dice, todas las venas transportan sangre rica en CO2. Oiga, sí, pero hay una excepción. ¿Cuáles? La pulmonar. Las pulmonares, esas transportan sangre rica en O2. Ahora la otra, ¿todas las venas, las arterias transportan sangre rica en O2? Sí, pero hay una excepción. La pulmonar transporta CO2. ¿Cómo lo fue? Bien. Entonces ahora hablamos, cuando yo hablo de ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco está formado por la circulación mayor y por la circulación menor, ¿sí o no? Pero nosotros ¿qué estudiamos? Los animales domésticos. Y los animales domésticos son pero terriblemente diferentes. Miren, un percherón, ¿cuánto pesa un percherón? 750. Y un gipsivane, 550. un cementa, una cabra, un chihuahua. Entonces, arbitrariamente se ha dividido en grande animal, mediano animal, pequeño animal. La pregunta es, si yo coloco un anestésico aquí, ¿cuánto demora en salir, ir al cuerpo y regresar? Eso se llama ciclo cardíaco. Arbitrariamente, en un grande animal, como en un Gipsy-Barnes, demora de 31 a 32 segundos. En un mediano animal como una cabra, de 16 a 19 segundos. Y en un pequeño animal como un chihuahua, de 6 a 9 segundos, o un gato. Entonces, los que nos dedicamos a perros y gatos, cojo la avenida cefálica, le pongo la ketamina, retiro la aguja y ya el gato sale. En cambio, si es en un Gipsy-Barnes, don Rafa me trae el tinto, le pongo el anestésico, me voy gastando la mitad del tinto y hasta ahora empieza el caballo. Pero ¿qué pasa si lo aplico en la cefálica? Pongo el anestésico y ya van 31 segundos y no le pasa nada al gato. Quedó secuestrado, ¿sí o no? Quedó por fuera. Nunca hace el recorrido. ¿Me está captando o no? O sea, esto si yo lo aplico dentro de una venita para que se mueva ya, pero si lo pongo subcutáneo, toca hasta que se absorba. No sé si me capta. Bueno, para eso sirve el ciclo cardíaco. ¿Cómo nos resta ahí? Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos de circulación mayor, hablamos de circulación menor y cuánto dura el ciclo cardíaco. Bueno, miren eso ahora. Bueno, entonces atención. Aquí está la cavidad torácica, mira. Y aquí vemos el corazoncito. Corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Corazón izquierdo formado por aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale la arteria aorta, 35. Del ventrículo izquierdo nace la... Otra vez. Cometí un error. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, 35. Pero del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta donde está el indicador. De aquí hasta aquí, aorta ascendente. Sobre la aurícula derecha forma el callado del arco aórtico para convertirse en aorta descendente, craneal al diafragma, aorta descendente torácica, caudal, aorta descendente abdominal. De la parte anterior del callado del arco aórtico, sáquenle el tronco brachiocefálico común, el cual me da la subclave izquierda por el lado izquierdo y por el otro lado el tronco brachiocefálico solito. Y luego me da la subclave derecha, el tronco bicarotídeo. Más o menos, anatomía. Ahora miren eso. Bien, miren eso. Resulta que dentro del tórax existe una telita. Voy a colocar mi chaqueta. Y esta telita nace de la parte ventral de los cuerpos de las vértebras torácicas y tiene una laminita. ¿Sí la tiene o no? Y esa parte de abajo se le pega al esternón. Todas las vísceras, eso se llama mediastino medio. ¿Cómo se llama este? Mediastino medio.
Todas las vísceras en la cavidad torácica se encuentran dentro del mediastino medio, con excepción de 3. Por fuera están los pulmones, el nervio frénico derecho y la vena cava caudal. ¿Pero de qué estamos hablando? Del corazón. Entonces, ¿dónde se ubica el corazón? Dentro del mediastino medio. ¿Sí lo vemos o no? O sea que el mediastino medio, voy a quitarme la chaqueta, miren, es transparente, lo digo la misma vez. Si yo lo veo por lateral, pues la rama izquierda del mediastino tapa el corazón, porque el corazón está por dentro, ¿sí o no? ¿Perdón? Sí, seguro. Si yo lo veo por lateral, el mediastino medio sería en 3 porciones de arriba hacia abajo: mediastino medio dorsal, mediastino medio medio y mediastino medio ventral. ¿Para qué me sirve? Para ubicar dónde están los órganos dentro del mediastino. Pero si lo veo de lado, sería mediastino medio anterior, mediastino medio medio, mediastino medio posterior. ¿Está claro? Repito. Entonces, mediastino medio, ¿qué? Dorsal. Mediastino medio, medio. Mediastino medio, ventral. Por lateral, mediastino medio, anterior. Mediastino medio, medio. Mediastino medio, posterior. ¿Dónde se ubica el corazón? En el mediastino medio, por lateral, en el medio y en el ventral, por dorsal o de lado. Y si lo veo por lateral, en el mediastino medio, en la parte central. Bueno, pero ahora sí, viene aquí lo importante. Mire la base. Mire el vértice está formado únicamente por el ventrículo izquierdo. Mire el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es más pequeño? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho? El más pequeño, izquierdo, porque él manda la sangre de aquí a los pulmones. Circulación menor. ¿Cuál es más grande? ¿El derecho? El izquierdo, porque lo manda a la punta de la cola y punta de la oreja. ¿Sí o no? Sí, señor. Sigo. Si yo cojo este corazoncito y lo saco y lo llevo aquí a este dibujito, mire. Todos concentraditos. Mucha belleza. Mire que la base está formada por la aurícula derecha y aurícula izquierda, y a través de la base todo entra al corazón. Mire las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pero mire que a la aurícula derecha llega la vena cava craneal, vena cava caudal y ácido derecha, y por la base, atención todos, mire, sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho y la arteria aorta del ventrículo izquierdo. O sea, todo entra y todo sale por la base. En biología mi profe sacaba la pulmonar aquí por abajo y la aorta por aquí. Entonces, cuando uno llega y ve el dibujo, dice: uy, caramba, me han robado. Mi profesora en biología me dijo que los conejos eran hermafroditas. Y yo le decía: no, profe, porque mi abuela tiene y yo puedo separar los machos de las hembras. Que no, que son hermafroditas. ¿Y ustedes qué opinan? No son hermafroditas. Hay machos y hay hembritas. Bueno, seguimos. Base ya sabemos. Vértice, ya lo vimos. Borde anterior formado por aurícula derecha y ventrículo derecho. Borde posterior, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Superficie izquierda y superficie derecha. Bueno, ahora sí, empezamos con lo que necesitamos. Todos aquí concentrados. Pensemos que este salón es la aurícula derecha, mirando hacia atrás, hacia adelante. Y este salón de hombro es la aurícula izquierda. Separando las dos aurículas hay un septo interauricular. Ahora, este es el ventrículo derecho, para el ejemplo. Allá una hombropita del ventrículo izquierdo y separando los ventrículos tiene un septo tabique interventricular. Dígame si sí o no. Bueno, entonces yo necesito algo que me muestre por fuera quién separa las aurículas de los ventrículos y quién separa los ventrículos entre sí. Entonces, existen 3 surcos. El primer surco separa las aurículas de los ventrículos y se llama surco coronario. ¿Sí lo ven? Completo.
únicamente se interrumpe por el lado izquierdo en el sitio donde nace la arteria pulmonar. ¿Y qué nos demuestra el surco coronario? Es el que se para por dentro las aurículas de los ventrículos. Díganme si sí o no. Pero por el lado izquierdo existe un surco que me dice dónde está el septo tabique interventricular por el lado izquierdo. ¿Cómo se llama el surco? Interventricular paraconal. ¿Lo vemos o no? ¿De dónde nace? Del surco coronario. Inmediatamente por detrás del orificio de llegada de la arteria pulmonar. Desciende ventralmente paralelo al borde posterior del corazón, pero nunca toca el vértice. Ahí viene, ¿surco qué? Coronario. Interventricular. Separa los ventrículos interventricular paraconal. O sea que me dice, mira, allá está el septo por el lado izquierdo. Ahora, si cambio la postura, la Kama Sutra en decúbito, entonces mira aquí el surco coronario, dígame si sí o no. Pero a la aurícula derecha llega la vena cava craneal y mire la vena cava caudal. Por debajo del orificio de llegada de la vena cava caudal y en dirección del ventrículo viene el surco interventricular subsinusal. Entonces, ¿cuáles son los surcos? Ayúdenme. Coronario, muy bien. Por el lado derecho, interventricular subsinusal, me indica dónde está el tabique interventricular por el lado derecho. Y por el lado izquierdo, el surco interventricular paraconal. Eso sí está metido en todo, ¿no? Paraconal. Bien, pero si yo tengo esos surcos, ¿para qué será? ¿Para qué será? Ah, jue madre, entonces miremos esto. Si el corazoncito es el que pone en movimiento a la sangre para mandar el oxígeno y la glucosa, pensemos que el corazoncito es el amigo Chávez. Si él es el que trabaja, ¿quién es el primero que se nutre? El Miguelito. ¿Sí o no? ¿Dónde arranca el ciclo? Ah, jue madre, en el ventrículo izquierdo. Y mire que en la parte dorsal y hacia craneal del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. ¿Sí la ven allá por dentro o no? ¿Dónde nace? En el vestíbulo aórtico. ¿Todo bien o no? ¿La aorta qué es? Una manguera. Cuando el corazón manda la sangre por la contracción del corazón, cuando el corazón se recontrae se llama sístole. Si se relaja se llama diástole. Pero entonces cuando la sangre llega a las aurículas están relajadas, reciben la sangre. Luego la aurícula se contrae, o sea que la aurícula está en diástole. Luego la aurícula se contrae, sístole y pasa al ventrículo. Aurícula en sístole, ventrículo en diástole. Luego viene lo contrario, sístole y se va por la arteria aorta, o sea que trabajan en forma asincrónica. ¿Sí lo ven o no? O sea, sí puedo. Entonces, sístole auricular, diástole ventricular, luego sístole ventricular, diástole auricular. ¿Sí lo ven o no? Muy bien. Pero resulta que cuando el ventrículo hace sístole, mire, ahí está manguera, entonces la sangre se fue. Pero cuando el ventrículo se relaja, por gravedad la sangre se devuelve. ¿Me siguen o no? Para evitar que se devuelva, voy a colocar aquí esta, mire. Les voy a sacar la aorta, calladitos y atención. Esta que está aquí es la aorta. Aquí. Aorta ascendente, callado el arco aórtico, tronco brachiocefálico como una aorta descendente. Y aquí donde nace, que es el vestíbulo aórtico, voy a cortar aquí por encima, aquí, mire. Y voy a mirar de arriba hacia abajo a ver qué hay. Entonces cojo la aorta, miren, y resulta que aquí hay una válvula
Entonces, miren aquí el ejemplo. Comunicando la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo existe un orificio. ¿Cómo se llama? Aurículo ventricular izquierdo. Comunicando la aurícula derecha con el ventrículo derecho viene un hueco llamado orificio aurículo ventricular derecho. ¿Todo bien o no? Pensemos que este es el ventrículo izquierdo, miren. Este hueco que es el bloque es el orificio aurículo ventricular izquierdo. Ahí se ubica esta puerta, este marco, que es la válvula. Y dentro de ese marco está la puerta, en este caso, tiene una sola lámina. Si tiene dos láminas, la válvula se llamará bicúspide. Si tiene tres laminitas, se llamará tricúspide. Mire el hueco de cemento. Mire el marco de la puerta, ¿sí la ven o no? Este marco de la puerta, en este caso es un metal, pero ahí tiene que ser fuerte, anillo fibroso. Y de ella salen tres laminitas. Cada laminita, 1, 2, 3, entonces la puertica es tricúspide. Si tiene tres laminitas. Si tiene dos, bicúspide. ¿Sí estamos de acuerdo o no, Poli? Muy bien. Y estas laminitas, mire, tienen que estar fijas. Mire que el marco de la puerta tiene una saliente para evitar que la puerta ahora vaya. ¿Sí estamos de acuerdo o no? En este caso no tiene ese marquito, lo que tiene son unas puertitas que ahorita las vamos a ver. Entonces vuelvo nuevamente. A nivel de la aorta existe una válvula llamada válvula aórtica y tiene tres picos. ¿Sí lo ven o no? ¿Cómo se llama la válvula? Tricúspide. Tricúspide. ¿A qué se les parece? ¿A qué símbolo de qué carro? Mercedes. ¿Qué es el símbolo de la Mercedes? Tierra, aire, fuego. Venga, yo les vendo este carro y tiene el planeta ahí. Cualquiera tiene una Mercedes. Bueno, no tenemos uno. ¿Qué carro tan feo de la Mercedes, no? Máquina muy preciosa. Bueno, muy bien. Pero todo carrito, eso sí. ¿Cómo me fue aquí? Entonces, ahora sí. Si yo lo coloco aquí en la aorta, síganme aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se llaman las válvulas? Izquierda, derecha y posterior. El corazón de quién se nutre, de las arterias coronarias. ¿Dónde nace la coronaria izquierda? Mírala aquí. Al lado de la valva izquierda. La coronaria derecha, al lado de la valva derecha. ¿Para qué sirven los surcos? Para la respiración del corazón. ¿Sí o no? Entonces miremos. Primero voy a mostrarles la válvula, perdón. O sea que yo hice un corte a nivel del surco coronario. Y mire aquí la válvula aórtica. Derecha, izquierda y posterior. ¿Sí la ven o no? Ahora mire el otro corte que le voy a hacer al corazón. Corazón izquierdo está aquí atrás, mire. Hago el corte a nivel del eje mayor, o sea, en la mitad del corazoncito. No hablo del plano medio porque ese sería el tronco, eje mayor. Y al hacer el corte en el eje mayor, ahora sí lo entiendo, mire. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta y al inicio está la válvula aórtica. ¿Dónde nace? En el vestíbulo aórtico. Tiene tres picos, izquierda, derecha y posterior. Al lado de la izquierda y la derecha nace la 3, que son las respectivas, ¿qué? Coronarias. Ahora sí, ahora menos. Ahora sí. Entonces sigo aquí, miren. Entonces mire la arteria coronaria izquierda, mire, ¿sí la ven o no? Salió, busca el surco coronario y me da dos ramitas. Esta que baja, ¿cómo se llama la arteria? Arteria coronaria interventricular descendente o coronaria izquierda descendente. Y la que va para allá, mire, le da su abrazo al lado izquierdo del corazón. Abrazo en medicina, ¿cómo se llama? Sí, complejo. Entonces no va a decir, venga, le doy un abrazo.
estoy triste, denme un abrazo, no, denme un circunflejo. Y esta se llama como arteria coronaria izquierda circunfleja. Mire que ya por el lado izquierdo está su irrigación. Ahora vamos para el lado derecho. Mire esta belleza. Aquí está la coronaria derecha. ¿Sí la ven o no? ¿Perdón? Sí, señor. Y ella nos da una ramita llamada interventricular subsinosal, porque está en el surco interventricular subsinosal. Acompañando a las arterias vienen las venas. Miren acá. Entonces aquí van las venitas, mire. ¿Qué vena se llama? En el surco interventricular paraconal está la gran vena coronaria. ¿La ven o no? Mire, sigue por el surco coronario y recibe a la vena cardíaca media y van a desembocar en la aurícula derecha del corazón, debajo del orificio de ligada de la vena cava caudal, en el orificio del seno coronario. Y se entiende, toda la sangre rica en CO2, ¿a dónde llega? Entonces, recojo, ¿entienden la importancia de los últimos? ¿Entendemos la irrigación del corazón? Sí. ¿Quién da la irrigación para el corazón? Las arterias. ¿No de dónde? Del ventrículo izquierdo. ¿Y dónde llega la sangre gastada del corazón? O sea, que llegue exactamente como el ciclo cardíaco, su circulación media. ¿Todo bien o no todo bien? Bueno, muy bien. Ahora sí. Ojo con lo que viene, colegas. Que ahora sí empieza la pregunta allá de hace un ratico de colega. Voy a estudiar el corazón derecho. ¿Para dónde está viendo el animalito? Hacia la puerta. A la puerta. Entonces, a la aurícula derecha que llega, la vena cava craneal, mire, que recoge la circulación de retorno de la economía craneal, o sea, cabeza, cuello, miembros anteriores y toras. De la economía caudal, la sangre recogida por la vena cava caudal, o sea, cola, pelvis, miembros posteriores, cavidad abdominal. Pero entre ellas llega la vena ácigos, derecha. ¿Y dónde viene de Guamán? Abdomen. Anatomía 1, pues se me hace mucho que la vimos. Bueno, entonces, atención todos, aquí me cuento. La aorta salió del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Pero cuando pasa de tórax al abdomen, me da las ramas parietales. ¿Y cuáles son? Las arterias intercostales. En el caballo, ¿cuántas son? 18 costillas. De la 1 a la 17 se llaman intercostales. Pero después de la 18 costillas no hay costilla, entonces se les llama arteria costoabdominal. Luego atrás van las arterias lumbares, ¿sí o no? Todas ellas tienen venas arteriales. Entonces, en la región lumbar están las venas lumbares. En la región torácica, la vena costoabdominal y las venas intercostales propias, que son satélites que están acompañando las arterias, ¿sí o no? Todas ellas, las izquierdas y las derechas, confluyen al lado derecho y van a formar la vena ácigos. ¿Y la vena ácigos dónde desemboca? En la aurícula derecha, en el punto de unión entre la vena cava craneal y vena cava caudal. ¿Ya o no? Pero ojo, existe la posibilidad que las arterias lumbares, que las venas lumbares por el lado izquierdo, ¿me siguen? La costoabdominal por el lado izquierdo y las intercostales propias por el lado izquierdo se unan y formen una segunda vena. Se llamará hemiácidos. Y la hemiácidos va a desembocar a las ácidos. Y de todas maneras, o de todas formas, la ácidos va a desembocar en la aurícula derecha, en el punto de unión entre la vena cava craneal y vena cava caudal. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué insisto en la hemi? Hace 2 mesecitos tuve un perrito de la manera, pero que convulsionaba mucho. Le hicimos los exámenes que salió, después de que en anatomía no estudiamos, que las vísceras que están en la barriguita, que la sangre la llevó la celíaca, recordamos en neurología, la mesentérica craneal y la mesentérica caudal, la sangre que llegó a sus intestinos se recogía por la vena porta. Y la vena porta formó una comunicación. Y la porta va ligada y el hígado venas hepáticas y venas hepáticas vena cava caudal. ¿Sí?
En este animalito, el organismo formó una manguerita y la porta la mandó a la vena de hemiácidos. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Aquí chiquito, hacemos maní. Me comí un pedacito de pollo. El pollo lleva proteína. Pasó a mi intestino el páncreas, liberó las enzimas, la pepsina pancreática y lo convirtió en aminoácidos. ¿Hasta ahí vamos bien o no? O sea que esa proteína se convirtió en quimo, componente estructural del alimento listo para absorberse. Esos aminoácidos lo cogió la flora intestinal y lo convirtió en amonio. El amonio se absorbe por la vena porta y va al hígado y se convierte en boom. Y el boom pasa a sangre y el riñón lo elimina y es el que huele a chichi cuando no va al baño. A veces los están haciendo el barrio, lo mandan por el pan, uno entra, vecina, me da una libra de kilos, que huele a chichi, y los que están tomando no sienten el aroma. Hasta ahí como vamos. Pero si se va por la manguerita, el amonio no se convierte en boom en el hígado, entonces el amonio se va a la circulación general y cuando llega a la cabecita se convierte en falsas benzodiazepinas o neurotransmisores, es decir, se parece al glutamato. Entonces pone la corteza a trabajar y viene la convulsión. Entonces medimos el ion amonio por las nubes. Por las nubes. Hicimos la ecografía, pillamos el conducto. Hay que hacer la cirugía. Una persona muy humilde. Muy humilde. Me conmovió mucho cuando fue a pagarme, ya morí antes. ¿Sí? ¿Ustedes tocan operando? No vale poco, vale alto. Bueno, ¿y entonces qué hago, doctor? Tranquilos, que su mesía ya le cancelaron la cirugía. ¿Sí? Me tocó a la suya, pero con gusto, con mucho cariño. Si él está haciendo el esfuerzo, una persona que no tiene los recursos, pero lleva el animalito, estén seguros que el posoperatorio nos va a ir muy bien. Pero hay personas que esto lo contrario, llegan tierra, aire y fuego, ¿cuál es? Mercedes. La Mercedes. Se les dice que hay que hacer una cirugía y que lo primero, no tengo plata para salir. Bueno, ahí viene la alternativa. Bueno, nos arriesgamos a operar, porque es que hay algo importante. Si esa comunicación está dentro del hígado, no se va a poder porque se causa mucha lesión para cerrar ese conducto. Lo pegamos tanto. Iba a la hemiácido posicional. Entonces fue el ecografista, fue el doctor Peralta y dice, yo encuentro aquí la comunicación, la desviación, pero no sé para dónde va. Bueno, ya está la comunicación. Entonces entramos, miramos e iba era para la hemiácido. Sí, pero hay unas que la comunicación llega a la cava craneal. Imagínense esa vaina, otra para allá al vaso, bueno, es la locura. ¿Dónde les va a olvidar? Bueno, pero volvemos aquí entonces. ¿En qué vamos? Hemiácigos y ácidos. Aparte, entonces vamos, sale la ácigos. Mírala aquí. Entonces, ¿para dónde está viendo el caballito? Para la puerta. Mire aquí la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ¿sí o no? La cava craneal que recoge la sangre de la economía craneal, la cava caudal que recoge la economía caudal y mire la vena ácigos. ¿Ya o no? Pero hay un problema. Y es que la hijo de madre recibe a la esofágica. Bueno, pero luego en cirugía hablamos de eso porque eso es otro problema. Una varice en el esófago, sangra por dentro, viene melena, ¿sí o no? Y entonces, ¿de dónde viene la hemorragia? Ah, de una dilatación de la vena esofágica. Entonces, esto que ir a mirar, a entrar por el lado derecho para unirla. Bueno, otra cosa, pero eso ahí se hace con calmita. ¿Queda clara la ácido? Mire. ¿Aló? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces vuelvo a corazón porque vamos a estudiar ahora sí el corazón derecho. Cuando acabemos corazón derecho, estamos por bien servidos. Bueno, pero como voy a estudiar las aurículas, cada aurícula tiene dos porciones. Una porción anterior y libre,
Se llama, de aquí nació el cartel de Cali. ¿Quién eran? Los señores Rodríguez Orejuela, pero ellos se le colocó a ella orejuela o apéndice auricular. No, mentiras. Al contrario, los Orejuela vienen de aquí su apellido. ¿Cómo se llama esta? Orejuela o apéndice auricular. Y la otra es la porción posterior que se le fija al ventrículo, seno venoso. Entonces, ayúdenme. ¿Cuáles son las partes de la aurícula? Orejuela o apéndice auricular, Seno venoso. seno venoso. ¿Todo bien? Entonces, mira aquí el corazón derecho. Ubico, que hacíamos hacer la disección. El orificio de llegada de la vena cava craneal, el orificio de llegada de la vena cava caudal y la ácido derecha, y le hago un corte en la mitad de ese eje mayor. Y si hago el corte en la mitad de ese eje mayor, entonces voy a tener esto. No, ahora sí lo entendí, mire. Claro. Entonces, en la aurícula derecha por dentro tenemos 7 estructuras. No olvidemos que en medicina tenemos problemas con el número 7. ¿Sí se acuerdan? Ya hemos hablado. Pegados capitales. 7. Notas de la guitarra. 7. Maravillas de Boyacá. 7. Apófisis de las vértebras. 7. Estructuras del cordón espermático. 7. Estructuras de los ligamentos del hígado. Y jocosamente decíamos, y los meses del año. 7 más 5. Vamos para los 6. Mire qué sencillo. No olviden cuando dicten su charlita, por favor, cuando usted vea que alguien cambie de tema. Haga mayéutica. Les dije tristemente a los profesionales de estas áreas no nos forman para ser maestros. No quieran creer. Pero traten en lo posible, colegas, que lo poquito que hagan, primero, háganlo con mucho cariño. Y segundo, háganlo por convicción. Es que yo estoy aquí, pero no estoy gratis. A mí me están pagando, colegas. Lo poquito que tramitamos, hagámoslo por convicción. Volvemos. Mire aquí el orificio. Primera, orificio de llegada a la vena cava craneal. Ya lo hemos visto. Segundo, orificio de llegada de la vena cava caudal. Y orificio de llegada de la vena ácido derecha. Ahora sí. Bueno. Si aquí viene el río Magdalena y se une con el río Cauca, el que trae más caudal hace que el caudal menor empiece a dar vueltas. Y forma los. Cuando nos llegó el COVID, ¿qué nos enseñaron? A lavarnos las manos, que aplicáramos buen jabón hasta que hiciéramos buena espuma. Cuando yo hago espuma, la membrana se estalla porque se altera la tensión superficial. ¿Y aquí qué membranas tengo? El glóbulo rojo tiene una membrana, el glóbulo blanco tiene una membrana, la plaqueta tiene una membrana. Y si se forman remolinos aquí, ¿qué pasa? Se estallan. Entonces la madre naturaleza dijo que entre las venas hay una cresta. ¿Y cómo se llama esa? Cresta intervenosa. Y hace que la sangre de la cava craneal y de la ácido derecha se vaya derechito a este hueco llamado orificio auriculoventricular derecho. ¿Vamos bien? Y que la de la cava caudal haga lo mismo. Y que no se altere la tensión superficial. Entonces, orificio de llegada a la vena cava craneal, orificio de llegada a la vena cava caudal, orificio de la vena ácido derecha, cresta intervenosa 4 y orificio auriculoventricular derecho 5. Pero paren bolas. ¡Ay, qué madre! 6. Debajo del orificio de llegada a la vena cava caudal se encuentra el orificio del seno coronario donde desembocan las venas coronarias, circulación de retorno al corazón. ¿Cuánto le damos? 6. 6. Entonces, ahora, cuando la aurícula se contrae, ¿cómo se llama? Sístole. Y si se contrae, porque tiene que haber un músculo. ¿Cómo se llaman los músculos de las aurículas? Pectinados. Y entre ellos estos huecos donde desembocan las venas parvas del corazón. Pero debajo del orificio de llegada de la vena cava craneal hay un engrosamiento exagerado de un músculo pectinado llamado cresta terminal, supremamente importante, porque recuerden que el corazón genera su propio impulso. Y eso, el impulso tiene un general.
Vamos a pensar que este es Venezuela. ¿Quién es el general? Padrino López. Lo echaron hoy. Lo sacaron, está bien, pero que otro igual de Barriondo. Este es el general. Y se llama aquí nodo sino auricular o marcapaso del corazón. Muy importante dónde está. ¿Cómo se llama? Nodo sino auricular, pero ¿dónde se ubica? En la cresta terminal. Otra vez. Orificio de llegada de la vena cava craneal. Orificio de la vena superior derecha. Orificio de llegada de la vena cava caudal. Cresta intervenosa, ¿sí o no? Cresta terminal. Músculos pectinados o pectiniformes. Orificio del seno coronario. En la parte ventral del orificio de llegada de la vena cava caudal. Y en el septo, en el bebé, hay un hueco que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda y es este. Se llama agujero oval. Vamos a ver luego por qué. Nace y tiene que cerrarse y forman la fosa oval. ¿Qué es la fosa oval? La cicatriz del agujero oval. Como el oblicuo vestido del cordón umbilical. Contemos. Orificio de llegar a la vena cava craneal. Orificio de Orificio de la vena superior derecho. Orificio de llegar a la vena cava caudal. Cresta intervenosa. Cresta terminal. 6. 6. 5. 5. Orificio del seno coronario. 6. Fosa oval 7. Músculos pectinados 8. Orificio aurículo ventricular derecho 9. O sea que está 7 más 2. Está casi. Bien. ¿Cómo lo ven? ¿Lista la respuesta? ¿Cuál era? A ver si ya. Otra vez. Aquí, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no? O sea, no es mejor que la sangre llegue directamente entre ventrículos. O sea, ¿por qué la sangre? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué el corazón, en lugar de tener 4 cámaras, pues no tiene sino 2, que son los ventrículos? ¿Sí o no? ¿Claro? Podría ser. ¿Qué se nos ocurre mecánicamente? Reducir la velocidad de la sangre. ¿Perdón? Reducir la velocidad del caudal de la sangre. Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Resulta que el corazón no solo es una bomba que antes se creía que el corazón era fuerza para sacar la sangre. Ahora el corazón succiona. Y por eso eran los equipos de cardiología, es que es una vaina pero espectacular. Miren que les hablo en mi primer porque no tengo que más contar. Mi señor padre murió por un problema de corazón. Qué cosa tan tenaz, una lesión muy berraca. Le hicieron reemplazo de una válvula, muy bien en casita, le mandaron una dudita para evitar que se tomara coágulos, y esa dudita le generó una hemorragia en la cabecita y en par segundos. Vienen los años, ahora mi mamita tiene el mismo problema. Pero le había llevado a un cardiólogo y la revisión me dijo que estaba muy bien, y yo estuve ahí y yo la vi muy bien, pero la llevó un médico internista que berraquera. Y tampoco la escuchó y dijo, su mamá tiene un soplo aórtico. Soplo aórtico. Bien. Resulta que el cardiólogo aquí en la llevé es una persona muy pila. No tiene especialización sino maestría. Es cliente mío. Somos re amigos. Y todo por un hijo más de que él recogió, iba en bicicleta, no llevaba plata, llegó a mi veterinario y dijo, buenos días, yo soy tal persona, soy cardiólogo, traigo este perro, no tengo un peso, ¿me bien? Claro, sintió el perrito, claro, sí señor, es una amistad muy bonita. Entonces ingresamos y mientras le hacían el examen yo tuve la oportunidad de ver semejante máquina. En veterinaria tenemos muy buenos equipos. Y aquí en Boyacá egresados de la UPTC hay 2 que van de consultorio en consultorio con un muy buen equipo, pero comparado con la parte humana, lejos. Pero lejos es lejos. Porque resulta que miden la presión del ventrículo, sigamos. Ahora miden la presión de la aorta. ¿Me siguen o no? Si la aorta está muy reducida, hacen la diferencia entre la presión del ventrículo y la aorta. ¿Me están captando, no? Y eso da un valor espectacular para pronóstico. Bueno, mejor dicho, yo me puse muy contento, primero pues porque vi un diagnóstico muy bonito, pero yo digo, no, ojalá la vida me permita
En el año 91 no teníamos equipos de rayos X. Y para tomar mis placas de rayos X me tocaba a las 3 de la mañana en el hospital y el perrito debajo de una ruana para que me tomaran la placa. Pareciera que yo estuviera robando, atacando a alguien. Pero es que no había cómo más. Y ahora hoy por hoy, ¿quién no tiene equipo de radiología? Es una bendición. Ojalá tengamos ese equipito que tiene este señor. Y además tiene un traductor para hacer las mismas medidas, pero a través del software. Bueno, eso es una cosa muy hermosa. Bueno, pero entonces uno entiende que el primer paso es que las aurículas le van a ayudar a los ventrículos para hacer la primera succión. Y esta presión es la que va a estandarizar la parte media de la presión venosa central. Es decir, que en el momento de la succión no vaya a lesionar en la íntima las válvulas sigmoides de las venitas de los miembros. ¿Me están captando o no? O sea que este problema es mecánico. Si este señor hiciera toda la succión con seguridad en el momento, como un sorbete, puede lesionar la íntima de las venas y puede generar trombos, que al succionarlo los manda al pulmón y genera embolias pulmonares. O sea, nuestra vida sería muy corta. Entonces termino con esto. Lo que hace la madre naturaleza es putamente perfecto. Mire, por ejemplo, nuestras vacas criollas. ¿Cuántos años están al animalito ahí perfectamente bien? Y llegó el médico veterinario, trajo tecnología y en un tubo le metió unos espermatozoides, ¿sí o no? De una vaca Holstein. Y a esa vaquita le dañé, y en especial a la naturaleza, toda la selección darwiniana. Las vacas de aquí, ¿qué tienen? Resistencia. Aquí, juvenil vainas. ¿Sí? Pigmento. Cuando meto una Holstein sola, ¿qué problema? Yo me llevé para mi pueblo 30 novitas Holstein cuando terminé la universidad, se me murieron 29. Y la que no se me murió, porque la saqué de mi pueblo. Porque llegó y allá hay una parte que es caliente y las cosas las garrapatas. Y las que viven allá, es que ni siquiera le dan una fiebre por babesia, por anaplasta, no nada, porque hay resistencia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se busca? Heterosis. Mezclar las de aquí con las de allá, etc. Pero desde el punto de vista de selección darwiniana, es muy duro para la madre naturaleza. Y ahora, ¿qué opinan cuando yo mezclo genes diferentes? Por ejemplo, un asno con un caballo. ¿Qué me va a salir? Un híbrido. Y ese peor cachetón para la naturaleza. Ahí se perdió la reproducción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces esto es mecánico. Es mecánico. Y eso lo hizo la madre naturaleza, ¿es qué? Una mente perfecta. No hay más. No hay más. Bueno, entonces, seguimos. Dificultad con la aurícula derecha. No hay. Ahora me voy para el ventrículo derecho, pero no sin mostrarles lo siguiente. Miren acá. Entonces, mire la pared del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. Mire, derecho 1, 2 y 3. El ventrículo izquierdo es 3 veces más grueso que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo manda la sangre, la punta de la cola y punta de la oreja. En cambio, este es al vecino, aquí donde Don Rafa. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso el ventrículo derecho nunca forma parte del vértice del corazón. Míralo aquí nuevamente. Mire. Mire. 1, 2 y 3. Bueno, voy ahora para el ventrículo derecho. Todos, por favor, nos concentramos. ¿Para dónde está viendo el animalito? Para el tablero. Ayúdenme, ¿esto qué es? Base, muy bien. Vértice. Borde anterior, borde posterior,
superficie derecha de la aurícula. Orejuela o apéndice auricular, seno venoso de la aurícula izquierda. Orejuela o apéndice auricular, seno venoso de la aurícula derecha. ¿Sí o no? ¿Que dónde nace la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo. ¿Que dónde nace la arteria pulmonar? En el ventrículo derecho. ¿Y qué estoy estudiando? El ventrículo derecho. ¿Dónde nace la arteria pulmonar? En la parte dorsal y por el lado izquierdo del ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho. Recuerde que es lo único que interrumpe el surque coronario. Y en la arteria pulmonar también hay una válvula. Y además tiene 3 válvulas. O sea, ¿qué es una válvula? ¿Una válvula? Tricúspide. ¿Y dónde nace ella? En el cono arterioso. Entonces miremos esta. O sea, el 2.3. Señor. El 2.3. Vamos a ver, ahorita hasta el momento decimos que la aorta es tricúspide, la pulmonar es tricúspide. Vamos a ver ahorita la del lado derecho tricúspide y en el lado izquierdo bicúspide. Eso está bien en el caballo. En los perros se quedó el nombre así, pero hay errores. Ahorita miramos. Miren aquí, por ejemplo, ¿ya les mostré las válvulas ahorita o no? Sí. ¿Estas las mostré? Sí. ¿No? Sí. Mire aquí la válvula aórtica, 1, 2, 3. Mire la pulmonar, 1, 2, 3. Esta es la tricúspide, no alcanzamos a verlo. Y aquí está la bicúspide. Bueno, pero vuelvo aquí a la que me interesa. Entonces, que otra vez llego al lado derecho y en la mitad y quito este arco, esta pared y llego atrás. Y al llegar atrás vemos la misma fotico con la que veníamos. O sea que ¿para dónde está viendo el caballo? A la puerta. En la parte dorsal y hacia el lado izquierdo viene el cono arterioso, donde nace la arteria pulmonar. ¿Ya o no? Pero mire aquí el orificio aurículo-ventricular derecho. Y en él se ubica una válvula tricúspide. O sea que ¿cuántas válvulas tiene? 3. Y cada válvula tiene un borde de inserción, ¿se acuerda el marco de la puerta? Y un borde libre. Dígame. Sí. ¿El ventrículo hace sístole y diástole? Sí. ¿Quién lo hace? Estos músculos que se llaman de papilares. Cada músculo papilar mueve una valva, o sea que hay 2 valvas en el tabique y otra en la pared. ¿Lo ven o no? Del borde libre de la valva viene esta cuerdita de tejido fibroso, se llama cuerdas tendinosas. Esa es la que evita que se vuelva la sangre. ¿Todo bien o no? Separando el orificio aurículo-ventricular derecho del cono arterioso está la cresta supraventricular para evitar los remolinos. Dígame. Pero ahora yo quiero que miren este. Miren aquí una valva, miren el músculo, ya acabamos de ver los músculos papilares en el tabique, miren la que está allá en la pared. Miren la cuerda tendinosa que fija la valva del borde libre, ¿sí o no? Ahora miren este. Existe una cuerda, y atención que vamos a terminar, que va del tabique a la pared, miren, se llama músculos transversos del corazón, bandas moderadoras, o bandas septomarginales o trabécula septomarginal y maneja una de las leyes del corazón. ¿Qué dice? Que entre más se separe el músculo cardíaco, las fibras, mayor va a ser su contracción. Y eso lo da las fibras de Purkinje que van a través de las bandas moderadoras. ¿Todo bien o no? Bueno, entonces mire lo que les voy a pintar acá. Entonces voy a ubicar aquí la válvula tricúspide. Esta es la válvula tricúspide que tiene 3 válvulas o 3 picos. Entonces vamos a pensar que este salón es el ventrículo derecho. ¿Y dónde está la válvula tricúspide? Aquí. Mire este hueco tan de loco.
el orificio auriculoventricular derecho. Y pensemos que la sangre va a salir por la arteria pulmonar y ya está en el techo. Cuando el ventrículo se contrae y hace sístole ventricular, gracias a qué músculos? Los papilares. ¿Qué es más fácil? Que la sangre pase del ventrículo a la aurícula por ese hueco grande o que se vaya por ese hueco pequeño que es el cono arterioso para que salga la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las valvas? Sellarse herméticamente. ¿Sí o no? Pero mire que la puerta para evitar que se salga tiene este marco. La válvula tricuspide no tiene ese marco. Ah, pero tiene unas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Y tienen que sellar perfectamente. Si pasa la sangre del ventrículo a la aurícula, se genera un ruido y ese ruido se llama soplo. Gran problema para mí, pues yo vengo del campo y cuando uno dice sople, la candela. Entonces cuando me sople yo me coloco el poniendo y yo no escucho. ¿Dónde está? No. Es que el corazón, lo vamos a verlo dicho en dos videos. Loop, 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 loop. Pero si entre ellos aparece un nuevo ruido, ese es el soplo. Entonces, loop, 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 loop. O lo contrario, loop, 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 loop. Ahora si tengo esto, loop, loop. ¿Está jodido? ¿Sí o no, Julián? Está jodido, claro. Bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se dañan las valvas? La mayoría de las veces son de origen infeccioso. Entonces tenemos esto. ¿Qué pasó ahí? Mire, las valvas se achucharraron. Mire semejante hueco que dejó. Dios se llama enfermedad degenerativa valvular o mixomatosa. Y en alto porcentaje es por infecciones que pasan de la boca allá. Por eso en los humanos, cuánto a los papitos nos molestan que los niños se cepillen o quitan. No por el malo, no, porque eso más o menos lleva a él. El problema es que de ahí vaya y genere inflamación del endocardio. Pero algunas personas tienen mala suerte y cualquier infección en su repito hay, guácate, allá. Por eso es que ante una infección, lo primero que hace el médico internista es proteger el corazón. De paso, proteger el riñón para evitar la glomerulonefritis inmunomediata. Pero bueno, o sea, otra historia. O sea que si esto se daña, pasa esto. ¿Y por qué pasa? Uno, origen infeccioso. O dos, que se rompe una cuerda tendinosa. Y entonces esa vaina queda bailando. ¿Sí me siguen o no? Y hay otros problemas donde al contrario, esto se inflamó tanto y ahora no abre para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, sino que abre muy poquitico, entonces se llama un soplo esterótico. Bueno, pero ya miraremos eso con más calma. Eso quedó clarito, ¿cierto? ¿Me escuchó? Sí, señor. Listo, entonces sigo hablando de ventrículo derecho, otra vez. Válvula tricúspide, cuerda tendinosa, músculos papilares, está cortada la banda septomarginal, ¿sí o no? Cono arterioso donde nace la arteria pulmonar y cresta supraventricular. Hasta aquí, queridos colegas, tenemos el corazón derecho. Bueno, vamos a hacer un campito para el corazón izquierdo, luego en la próxima clase y nos metemos con la circulación mayor y menor. Y nos metemos con la parte eléctrica del corazón. No sin antes decir, el corazoncito se parece al motor de un carro, pero de combustión, o sea, de ACPM o de gasolina, porque ahora el eléctrico no. Para que el motor de un carro trabaje bien se necesita dos componentes. Primero, la parte eléctrica. Y segundo, la parte mecánica, que tenga presión. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo es la parte eléctrica del corazón. Y la parte mecánica ya la vimos aquí con la circulación mayor y menor. Pero para que eso funcione, se necesita que las válvulas estén bien, que los cardiomiocitos de las fibras musculares del corazón estén bien, que no se reemplazar por tejido grueso. Eso ahí va un poquito por abajo. Bueno, preguntita sobre el corazón derecho.
Bueno, esa sí me gusta, ¿no?